esta noche traigo, ¿verdad?, esta porción. Le pongo, o lo hemos puesto titulado, el sentir de Cristo en nosotros, el sentir de Cristo en nosotros. ¿Sabe, gloria al Señor, que una de las cosas que el apóstol Pablo ve, ¿verdad?, la necesidad en esta iglesia de Filipos es la unidad en el Espíritu. Por eso aborda, ¿verdad?, gloria al Señor, a partir de estos versículos, gloria al Señor, una de las cosas, gloria al Señor, que a veces, ¿verdad?, gloria al Señor, cuesta, gloria al Señor, lograr en el cuerpo del Señor, y es la unidad, y es, ¿verdad?, gloria al Señor, la armonía. Ahora bien, hermano, usted puede decir, pero todos somos diferentes, ¿verdad? Usted, ¿verdad?, es de un país, yo soy de otro país, somos de esta familia, de aquella familia. Tenemos, ¿verdad?, quizás gustos diferentes, ¿verdad?, diferentes objetivos quizás, pero en el Señor, gloria al Señor, hay una sola cosa. En el Señor, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia que debe sentir lo que sintió, el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Cuál fue esa mentalidad que el Señor tuvo, ¿verdad? Gloria al Señor, cuando vino a esa tierra. ¿Sabe, gloria al Señor? Dice ahí que después de ese versículo 1, ¿verdad? Gloria al Señor, empieza uno como un, gloria al Señor, en el versículo 5, ¿verdad? Empieza como un poema, como una, ¿verdad?, una parte de la cual, ¿verdad?, gloria al Señor, se dice, ¿verdad?, que fue muy común citarlo durante la iglesia primitiva, y es esa porción donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire la disposición del Señor, la disposición de Dios, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor. Usted, al ver al hombre perdido, a ver a la humanidad extraviada, ¿verdad? Como dice su palabra, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos se desviaron. Dice Romanos capítulo 3, a una se hicieron inútiles. O sea, toda la civilización, ¿verdad?, todo el mundo, gloria al Señor, por causa, ¿verdad?, del pecado original, de la caída de Adán y Eva, gloria al Señor, esa herencia, ¿verdad?, anímica y pecadora que hay en la humanidad, ha hecho que le dé la espalda a Dios, que se oponga al plan de Dios. ¿Verdad? Verdaderamente, hermano, una persona que no ha nacido de nuevo no puede buscar ni la unidad ni el sometimiento, ¿verdad?, a Dios, porque todavía esa humanidad y ese sentir, ¿verdad?, que hay en el hombre natural es oponerse, gloria al Señor, al plan divino de Dios. Es no solamente oponerse, sino a veces hasta atacarlo. Por eso mucha gente, hermano, ¿verdad?, nos tilda y nos dice: bueno, tú eres cristiano porque no tienes otra cosa que hacer, ¿verdad? Tú eres evangélico porque tienes mucho tiempo, ¿verdad?, que te sobra. Decirle, hermano, que si eso fuera así, ¿verdad? Nosotros somos evangélicos porque amamos al Señor. Yo amo al Señor. Yo no sé usted, pero yo amo al Señor. Yo trato de agradar al Señor. Trato de buscarlo porque Él, como verdad, un hermano pasó hace poco a predicar, Él me buscó a mí primero. Él me amó a mí y ahora yo le debo amar. O sea, Él nos encontró. Señor, nosotros caminamos sin salvación, rumbo al infierno, rumbo como todos los demás. Pero nosotros, gloria al Señor, entendemos, gloria al Señor, ¿verdad? Y sabemos que hubo una disposición de parte de Dios de redimir a la humanidad. Si Dios hubiera venido así en su esplendor de majestad, de santidad, ¿verdad? Mano, ninguno estuviera vivo. ¿Se imagina si en aquel tiempo, gloria al Señor, cuando fue dada la ley en el monte Sinaí, gloria al Señor, cuando aquellos truenos y relámpagos y aquella voz de bocina estaba en aquel esplendor? Dice que hasta Moisés estaba temblando, porque aún dice que si una bestia, ¿verdad?, o alguien traspasaba esos límites a los cuales se le había permitido llegar, era traspasado, iba a morir. Dios nos hace responsable. Si Dios hubiera venido en ese esplendor de gloria, pero hubiera acabado con la humanidad, porque Él es santo, 3 veces santo. Él es santo y habita en santidad. Y si no hay santidad alrededor de Él, entonces es aniquilado y fulminado. Entonces tuvo que idear
Dios fabricó, ¿verdad? Un plan, hizo en común acuerdo con el Espíritu Santo, ¿verdad? Con el Espíritu Santo de cómo, ¿verdad? Poder rescatar a la humanidad caída en todo lo que estaba, ¿verdad? Pasando. Mire, hermano, gloria al Señor. Déjeme decirle, gloria al Señor, ¿verdad? Que de la forma que vino el Señor y el tiempo que vino, gloria a Dios, a este mundo, a dar su vida, fue en un momento crucial, en un momento, ¿verdad? En el cual, gloria al Señor, era necesario, como dice el libro de la epístola a los Gálatas, gloria al Señor, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ¿verdad? Nacido, gloria al Señor, fue, ¿verdad? Ese plan creado y ejecutado por Dios. Pero mire lo que hubo en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo ahí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, miren, número 1 dice, gloria al Señor, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, siendo Dios, gloria al Señor, siendo, ¿verdad?, el creador de todas las cosas, vino a nacer, gloria al Señor, en un pesebre. Vino a nacer, gloria al Señor, ¿verdad?, en un pueblo, ¿verdad?, pequeñito, de una forma, gloria al Señor, que no es normal un rey nacer, porque los reyes nacen en palacios, ¿verdad? Porque en aquel tiempo cuando fue, ¿verdad?, gloria al Señor, vinieron estos, ¿verdad?, gloria al Señor, a adorarle y preguntaron a Herodes y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Herodes dice, y toda Jerusalén se turbaron. Y entonces llamó este hombre a los escribas y les preguntó e indagó dónde era necesario que el rey naciera. Y ellos le explicaron. Mire, hermano, pero de la forma que nació, la Señor, como dice ahí, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. O sea, se imagina, hermano, gloria al Señor, el título, gloria al Señor, ¿verdad? La divinidad en toda su plenitud. El Señor, ¿verdad? Gloria al Señor, se despoja de ella, ¿verdad? Hace, gloria al Señor, una de las cosas, hermano, por la cual el apóstol Pablo, ¿verdad?, puntualiza en esta epístola, que dice, gloria al Señor, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, gloria al Señor, dice, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor, ver, ¿verdad?, cómo Dios, gloria al Señor, ¿verdad?, sometió a su Hijo, gloria al Señor, bajo, gloria a Dios, un servicio, bajo, ¿verdad?, un plan, bajo una misión, gloria al Señor, de la cual, gloria al Señor, tenía que pasar a ser como un hombre, porque después mira lo que sigue diciendo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, gloria al Señor, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mire, gloria al Señor, si una de las cosas que podemos ver en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, es una humildad genuina y verdadera. Una humildad, gloria al Señor, en la cual, ¿verdad?, no es, ¿verdad?, gloria al Señor, no hace, ¿verdad?, gloria a Dios, ese alarde, sino que dice la palabra del Señor que estando en la condición de hombre, se humilló, se hizo como siervo, se humilló. Cuando, gloria al Señor, el Señor estuvo en la tierra, ¿verdad?, muchas veces le preguntaron, incluso Pilato, ¿verdad?, al final, estando en el pretorio, le dice, si eres hijo de Dios, dímelo, ¿verdad? Los fariseos, los principales sacerdotes, siempre le cuestionaron, ¿verdad?, gloria al Señor, y le dijeron, bueno, si eres, ¿verdad?, el Mesías, ¿verdad?, dínoslo. ¿Qué señal haces para que te creamos? ¿Verdad? Miren, el Señor, si hubiera tenido aquel alarde,
y aquella ostentidad de poder los hubiera aniquilado de un solo, ¿verdad? Los hubiera deshecho. Tenía el poder. Pero aun cuando, gloria al Señor, aquellos hombres, gloria al Señor, que verdad vieron que fue rechazado el Señor, unos de sus discípulos, gloria a Dios, y vieron, verdad, que no era recibido en esos lugares donde estaba predicando, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? El Señor les dijo, no se los permitió, ¿verdad? Les dijo: ustedes no saben de qué espíritus. O sea, en otras palabras, hermano, ¿verdad? Dios tiene todo el poder, gloria al Señor, tiene toda la gloria, tiene todo aquello, gloria al Señor, para poder, ¿verdad? Gloria al Señor, llevar a cabo su plan. Y ahora en el Señor Jesús dice, ¿verdad?, que se despoja de esa gloria. Se despoja, gloria al Señor, toma una forma de hombre y estando en la condición de hombre, ¿verdad?, se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Porque dice ahí, gloria al Señor, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una de las cosas en las cuales, ¿verdad?, gloria al Señor, el Señor nos enseña, ¿verdad?, el sentir que hay en Él es la obediencia. La obediencia. ¿Cuántos de nosotros somos obedientes o desobedientes? Yo recuerdo, hermano, ¿verdad?, que en los tiempos cuando a nosotros nos criaron, la desobediencia en las familias, ¿verdad?, de aquel tiempo no eran muy buenas, ¿verdad? Cuando uno desobedecía, gloria al Señor, seguro que le caía a uno. Usted puede decir: eso aquí en Estados Unidos no pasa. Sí, ciertamente no, pero vea todas las generaciones que tenemos y vea, ¿verdad?, en el tiempo que hoy vivimos, ¿verdad?, en qué camino vamos. Pero déjeme decirle, gloria al Señor, que el Señor, si podemos ver uno de los ejemplos más palpables de la obediencia es en el Señor Jesús. Usted puede decir, hermano, ¿verdad?, gloria al Señor, y puede tildar a cualquier humano de errores, ¿verdad?, de cosas y decir, bueno, ¿verdad?, sí, ¿verdad?, y tener excusas, ¿verdad?, delante de Dios para no obedecer a Dios. Pero por eso es que es el fracaso en el creyente, por eso que es el fracaso en la vida de aquel que, ¿verdad?, no quiere ver a Cristo Jesús. Porque el Señor dice ahí, ¿verdad?, que no solamente se humilló, no solamente se despojó de esa divinidad, no solamente tomó la forma del siervo, de hombre, de humano, y estuvo entre nosotros, porque todo eso, ¿verdad?, tiene un mérito y es bueno. Pero cuando llegamos a este punto en el cual dice, ¿verdad?, que se hizo obediente, está hablando, gloria al Señor, de un sometimiento, gloria al Señor, que se ve en todo su ministerio, en todo, hermano, desde su nacimiento hasta su muerte. Usted va a ver la obediencia del Señor, ¿verdad?, la sujeción. Si algo, gloria al Señor, ¿verdad?, es el Señor, ¿verdad?, se sometió al Padre en todo. Cuando iban a crucificarle y estuvo en el Getsemaní y oró y decía, ¿verdad?, gloria al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Mire, hermano, ese es un sometimiento y una obediencia tremenda. ¿Se imagina que nosotros a veces, gloria al Señor, hacemos como nosotros queremos, ¿verdad? Y no hay obediencia en nosotros, no hay sujeción. Cuando vemos un ejemplo que es digno de imitar, y es el ejemplo de Cristo Jesús. Gloria al Señor, se imagina que él hubiera dicho, bueno, Señor, es muy difícil lo que me pones a hacer. Es tan difícil que dame chance, ¿verdad? O dame la oportunidad de hacerlo de otra manera, ¿verdad? Se imagina, hermano, sí, se imagina, no se hubiera llevado a cabo el plan divino de la redención. Hubiera habido un fracaso, gloria al Señor, ¿verdad?, en aquel plan que Dios tenía para salvar a la humanidad. Pero el Señor, gloria al Señor, dice que en todo, ¿verdad?, se sujetó al Padre. No hacía nada si no lo veía hacer en el Padre. Todo lo que veo de mi Padre, ¿verdad?, eso hago. Todo lo que oigo de mi Padre, eso le hablo. Eso les hablo.
Tremendo, hermano, la obediencia, gloria al Señor, que el Señor mostró. Sabiendo que iba a morir, ¿verdad? Al otro día en la cruz del Calvario, no rehusó. No dijo, bueno, Señor, ¿verdad? El precio cual, ¿verdad? Me has puesto es demasiado alto, ¿verdad? Busca a alguien más, ¿verdad? Y lleva a cabo tu plan de otra manera. Pero sabe, gloria al Señor, que ahí dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. No era fácil, hermano, la muerte de cruz, y no solamente, ¿verdad? Sino que para el judío el significado de morir en un madero, ¿verdad? Es maldición, ¿verdad? Es ser maldito el que moría ahí. Pero el Señor, gloria al Señor, ¿verdad? Nos enseña que para que haya unidad, gloria al Señor, en el cuerpo del Señor debe haber obediencia también. Debe haber, ¿verdad? La obediencia, el sometimiento a Dios. Gloria al Señor. Mire una de las cosas que vemos ahí, gloria al Señor, en el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, dice que se despojó de todo, de sí mismo. O sea, en otras palabras, gloria al Señor, ¿verdad? Dejó esa gloria por ser, ¿verdad? Como usted y yo en humanidad, gloria al Señor, para poder rescatar al hombre. Por esa manera el Señor, ¿verdad? Vino y nos enseñó, gloria al Señor, dice la epístola a los Hebreos, gloria a Dios, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que tenemos uno que fue, ¿verdad?, en todo tentado y padeció lo mismo para que sea poderoso para socorrernos a nosotros. Usted puede decir, entonces, hermano, ¿cómo puede ser obediente en la obra del Señor? O en el Señor, ¿cómo puede ser eficaz, eficiente, obediente? Pues hay que imitar al Señor. Hay que dejar, ¿verdad? Esa naturaleza, ¿verdad? Gloria al Señor, y esa forma y tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. De esta manera, el apóstol Pablo le puntualiza a la iglesia de Filipenses, gloria al Señor, que va a lograr la unidad, gloria al Señor, en el espíritu, la perseverancia unánime, cuando hay una obediencia verdadera delante de la presencia del Señor. Mi hermano, gloria al Señor, pudiéramos hablar mucho en cuanto, gloria al Señor, ¿verdad?, a la desobediencia, gloria a Dios, por ejemplo, del rey Saúl, ¿verdad? De la desobediencia, gloria al Señor, en cuanto, ¿verdad?, a cumplir la voluntad de Dios. Pero todo esto nos enseña, gloria al Señor, que hubo consecuencias de la desobediencia. En el caso de Saúl, la palabra del Señor dice, ¿verdad?, gloria a Dios, que Dios, ¿verdad?, ¿verdad?, ya lo desechó. Así dice literalmente, que le dice a Samuel, ¿por qué lloras habiéndolo yo desechado? Porque Samuel, déjeme decirle, gloria al Señor, que sí amaba a Saúl y era para él, seguía, ¿verdad?, siendo ese rey que había sido elegido de parte de Dios, porque el pueblo lo había pedido. Pero por causa de la desobediencia, de no haber hecho y ejecutado el plan de Dios, de aniquilar a todos los amalecitas, gloria al Señor, el Señor, ¿verdad?, lo desechó y le pesó haberlo puesto por rey, por una desobediencia. Mi hermano, podemos ver, gloria al Señor, en toda la historia del Antiguo Testamento, gloria al Señor, que de alguna manera u otra, ¿verdad?, todos los que vinieron antes del Señor tuvieron algo, gloria al Señor, de imperfección, pero el Señor fue perfecto, perfecto en obediencia, en sometimiento, perfecto en todo. Nosotros no podemos juzgar, hermano, ¿verdad?, un defecto en el Señor. Usted lo puede ver en mí y en cualquiera de nosotros usted puede ver los defectos, pero en el Señor no hay ningún defecto. Por eso analicemos, ¿verdad?, el comportamiento nuestro de creyentes a la luz del Señor. Si dice, ¿verdad?, que se despojó, si dice que estuvo en la condición de hombre, si dice que se humilló a sí mismo, si dice que se hizo obediente, gloria al Señor, entonces resta, gloria al Señor, ¿verdad?, lo que dice, mire lo que sigue diciendo. Mire lo que sigue diciendo, gloria al Señor, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, la obediencia trae una recompensa que tuvo un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre superior. No hay otro nombre bajo en este mundo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, mayor que el nombre del Señor Jesús. Dice ahí, por último, para que en ese nombre se doble toda rodilla, hasta el mismo diablo se tiene que humillar y doblarse, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor. Y toda lengua confiese
que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, usted puede decir, hermano, pero entonces, ¿verdad? Si me someto, ¿qué recompensa va a tener? Mire, déjeme decirle, vea el ejemplo de Cristo Jesús. A todo aquel que obedece, Dios, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Le da, gloria al Señor, su recompensa. Igual como al que no se obedece. Aquel que se humilla, la palabra del Señor dice que es exaltado, y aquel que se exalta es humillado. O sea, todo trae su recompensa, trae su mérito. Una de las cosas que vemos aquí, Señor, es que, ¿verdad? Ese mérito que tuvo, la obediencia, el sometimiento, el sufrimiento, el cumplimiento del plan de Dios en Jesús, le trajo, gloria al Señor, el esplendor. Y no es que buscaba el esplendor, sino que el Padre se agradó de él, y por eso dice que le exaltó hasta lo sumo, lo más alto. O sea, si hubiera un primero, antes del primer lugar, ahí lo puso el Señor. Qué tremendo, hermano. ¿Verdad? Gloria al Señor. Por eso, ¿verdad? Una de las cosas, gloria al Señor, que el Señor demanda, ¿verdad? De aquel que es verdadero hijo de Dios, que se comporte como es digno del Evangelio, en obediencia, en sometimiento, en unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos, verdad, decir, entonces soy un hijo de Dios, y si nuestro comportamiento es otro? O nuestra obediencia no es como la obediencia de Cristo Jesús. Usted puede decir, no, hermano, pero es que fulano, sultano, mengano y aquel. Deje eso. Usted centre sus ojos y vea el ejemplo que hubo en Cristo Jesús. Vea el ejemplo que hubo en el Señor Jesús. Y vea la recompensa que hubo en el Señor Jesús. Dice, ¿verdad? Gloria al Señor, que ese nombre, ¿verdad? Gloria al Señor, tiene poder para que todo lo que está en la tierra y debajo de la tierra lo confiese como Señor. Mire, hermano, verdaderamente el mundo se puede jactar de todo su esplendor y toda esta gloria que tiene en esta tierra la puede tener, pero va a haber un día, gloria al Señor, en que delante de la presencia del Señor tiene que confesar que Jesús es Señor y doblar sus rodillas y humillarse. Qué tremendo, hermano, qué terrible, ¿verdad? Gloria al Señor, porque eso, ¿verdad? Gloria al Señor, es lo que el Señor, ¿verdad? Logró por haber cumplido el plan y el propósito de Dios.